A manera de ejemplo vamos a desarrollar, explicar los sistemas de coordenadas ortogonales más sencillos. A ver, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tener nosotros un punto M que se encuentra en el espacio en alguna región. Entonces, para ubicarlo, nosotros vamos en el espacio, vamos a hacer lo siguiente. En primer lugar, algo que uno de ustedes mencionó, tenemos que elegir primero un punto con el respecto al cual medir. Entonces, elegimos un punto con respecto al cual medimos. Muy bien. Esperen, esto lo voy a dibujar un poco más abajo porque voy a hacer algunos dibujos adicionales. Entonces, lo primero que hacemos es, en este caso en particular, no solamente elegimos este punto con respecto al cual medimos, vamos a elegir también un plano referencial. ¿Está bien? Un plano referencial con respecto al cual nosotros vamos a realizar nuestras medidas. No le ponemos nombre a este plano, solamente decimos que es el plano. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a proyectar el punto sobre el plano y una vez que está en el plano, nosotros vamos a hallar la distancia desde este punto donde cae la proyección, hasta este punto O que hemos elegido. Y vamos a, dentro de este plano, vamos a elegir una línea que va a ser nuestra línea de referencia. Y vamos a medir el ángulo con respecto a esa línea de referencia. Este ángulo, la medida del ángulo le vamos a llamar phi. La medida de esta distancia desde el punto de referencia hasta el punto donde cae la proyección al plano le vamos a llamar ρ. Y a esta distancia del punto al plano nosotros lo vamos a denominar z. Jóvenes, ¿quedó claro? He establecido un procedimiento por medio del cual establezco o hallo estos tres valores. Phi, ρ y z. Significa que nosotros vamos a decir lo siguiente. El sistema de coordenadas definido por, vamos a poner Q1 igual a ρ, Q2 igual a phi y Q3 igual a z, se denomina sistema de coordenadas cilíndricas. ¿Quedó entendido, jóvenes? Muy bien, entonces, cuando estaba definiendo en términos generales las coordenadas curvilíneas, les pregunté, ¿de qué forma los elegimos? ¿Establecemos algún procedimiento? Entonces, fíjense, tengo un punto, un plano que pasa por el punto, puede ser cualquier plano, ¿está claro? Y en ese plano una línea. Entonces, proyectamos, tenemos esto y medimos el ángulo. Esos son nuestros tres puntos. Ahora, nosotros habitualmente lo que hacemos es asociamos
con el sistema de coordenadas que nosotros conocemos por eminencia, que es, en este caso, el X, Y y Z. Y podemos definir también el sistema de coordenadas, no de esta forma procedimental, sino de una forma analítica. Entonces, analíticamente, para la definición analítica necesitamos otro sistema de coordenadas que nos sirva de base. Vamos a utilizar el sistema de coordenadas cartesianas. Entonces tenemos de que X igual a ρ coseno de phi, Y igual a ρ seno de phi y Z igual a Z son las formas analíticas en las cuales nosotros expresamos este sistema de coordenadas. A esto llamamos 1. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Muy bien. Todavía, ahora lo que necesitamos hacer es definir las superficies coordenadas y las líneas coordenadas para poder, a partir de ellas, nosotros definir también los vectores, los versores de este sistema de coordenadas. Entonces, para hacerlo, sí, phi es un ángulo. Phi es un ángulo, este ángulo que está acá. ¿Hay alguna duda? Q1, Q2 y Q3 son tres números o tres magnitudes cualesquiera que no necesariamente tienen las mismas dimensiones. Como en este caso, este es longitud, este es ángulo y este es longitud. No hay ningún problema. ¿Puedo decir de que Q3 es Z? Sí, no hay problema. Podría decir Q1 es igual a ρ, Q2 es igual a Z, Q3 es igual a phi. Pero más adelante, cuando definamos los vectores unitarios, siempre nosotros, al menos en física, tenemos la convención que cuando tenemos vectores ortogonales, estos nos deben de formar una terna orientada. ¿Qué significa que sea una terna orientada? Que si rotamos el sistema de coordenadas, siempre se va a mantener esta orientación. Entonces, al definirlo de esta manera, los vectores no van a mantener esta orientación. Cuando lo hagamos, los vectores unitarios, vamos a ver justamente esa diferencia, ¿está claro? Entonces, ahí queda claro el por qué nosotros elegimos cierta secuencia. ¿Está bien? Elegimos cierta secuencia. Muy bien, entonces, comencemos. En primer lugar, la ecuación del radio vector. La ecuación del radio vector, en este caso, va a ser igual a R igual a ver, sí, voy a adelantarme algo, no quería hacerlo, jóvenes, pero voy a decir es igual a ρ E sub ρ más Z E sub Z, donde aquí nosotros tenemos que el E sub ρ es este radio vector que va hacia acá y el E sub Z es este radio vector que va hacia acá. E sub ρ, E sub Z. Lo que nos falta hallar es el E sub phi, y ahí justamente viene por la terna orientada. Si es que phi, E sub phi va hacia acá, entonces es conveniente tomarlo como la segunda coordenada. Si phi va en sentido contrario, es conveniente tomarlo como tercera coordenada. ¿Está claro?
Entonces, eso viene a partir del siguiente desarrollo. Bien, para ver las superficies coordenadas, vamos a hacer lo siguiente. Esto voy a ponerlo por aquí y voy a hacer de nuevo el dibujo para que quede claro. A ver, vamos a ver las líneas coordenadas, creo, primero. Para hacer las líneas coordenadas nosotros tenemos que fijar dos de estos. ¿Está bien? Entonces voy a dibujar mi sistema cartesiano y en el sistema cartesiano vamos nosotros a ver qué es lo que pasa. Si fijamos Q1 y Q2, o sea, ρ y φ son fijos. ¿Está claro? ρ y φ son fijos. Entonces digamos de que este es el valor de ρ, es un valor fijo, y este es el valor de φ, este ángulo es fijo, no cambia. Lo único que va a cambiar es z. Lo único que va a cambiar es z. Entonces nosotros vamos a tener de que este que está aquí, esa es la línea coordenada z. ¿Está claro? Esta es la línea coordenada z. Muy bien, ahora voy a ponerlo de esta forma. Fíjense, para que quede claro. Acuérdense cuando vimos la odógrafa. Para ρ y φ constantes, que esto no cambia, vamos a tener que un vector para un ρ y φ dados, tengo este conjunto de vectores. ¿Está claro? Todos estos vectores tienen el mismo valor de ρ y el mismo valor de φ. ¿Quedó claro, jóvenes? Muy bien, entonces esos vectorcitos los voy a eliminar. No los necesito por el momento, es solamente para ilustrar ese detalle. Muy bien, entonces, ahora vamos a ver. Aquí voy a poner ρ, φ constantes. Ahora vamos a tomar ρ constante y z constante. Ρ constante y z constante. Digamos que ρ es esto y z es esto. Y z es este punto, 0. Entonces lo único que cambia es φ. Si lo que está cambiando es φ, entonces nosotros vamos a tener lo siguiente. Vamos a dibujarlo con otro color. A ver, vamos a tener nosotros lo siguiente. Φ recorre esos valores. ¿Está claro, jóvenes? Entonces, Φ, ¿qué es lo que nos va a dar? Creo que esto para que quede mejor. Un poco así. Listo. Entonces, Φ nos está dando ¿qué cosa? Nos está dando una circunferencia. Una circunferencia. Esta es la línea coordenada Φ. La línea coordenada φ que corresponde a ρ y z constantes. Y vamos a tener ahora el siguiente, φ y z constantes. Esto es constante, o disculpen, este ángulo es constante, y φ es constante, y z es constante. Entonces lo que está cambiando es esto que está acá. ¿Está bien? Digamos que este es el valor del ángulo y esto, entonces significa que esta línea amarilla que tengo acá, voy a dibujar encima, esta línea es la línea que corresponde
a ρ, que tiene a quienes a phi y z constantes. ¿Quedó claro cómo salen las líneas coordenadas, jóvenes? Muy bien, ahora, si yo varío z aquí con la línea, ya no mantengo z constante, solo ρ constante. Si yo varío z, voy a tener de que esto se va a elevar así. ¿Está bien? Entonces z va a variar y phi va a variar, lo cual nos va a dar a nosotros esta superficie. Esta, jóvenes, es la superficie para el cual ρ es constante. Esa es la superficie ρ. Aquí, en esta línea, si hago que phi permanezca constante y z varíe, y ρ varíe, que phi constante y ρ varíe, significa que esta línea se va a poder mover a lo largo de esta línea, y nosotros vamos a tener en este caso esta es la superficie que mantiene constante a quienes, solamente a phi. Entonces esta es la superficie phi. Ya tengo la superficie ρ, la superficie phi, ahora nos falta la superficie z. Z es constante, significa que varía el ángulo y varía esto. Entonces, todo este plano va a ser el plano z constante, es decir, la superficie z. Los planos, en este caso nuestro plano de referencia. ¿Quedó entendido cómo se arman las líneas coordenadas y las superficies coordenadas, jóvenes? Entonces, este es un análisis que se tiene que hacer en principio para cada sistema de coordenadas. Lógicamente, es mucho más sencillo trabajarlo con las fórmulas, no gráficamente, pero siempre es importante construir un esquema gráfico de cómo esto se desarrolla. Ahora, viene la parte importante. ¿Cómo elegimos los vectores? Disculpen, jóvenes. ¿Cómo elegimos los vectores? Los vectores los vamos a elegir, los vectores unitarios, en la dirección de crecimiento de las líneas coordenadas. Es decir, si esto para la línea coordenada ρ aquí es 0 y va aumentando, entonces la dirección de crecimiento de esa línea coordenada es esta. A ver, voy a hacer un poquito más grueso para que se note. Entonces, esta es la dirección de crecimiento de esa línea coordenada, por lo tanto este es E sub ρ, que es justamente lo que había escrito acá. Muy bien, ahora, esta línea nosotros consideramos que phi crece en esta dirección, parte de este eje y crece en esta dirección. Entonces la dirección de crecimiento de la línea coordenada phi, que esta es la línea coordenada phi, es un vector que es tangente a esa línea, y nosotros tenemos que este es el E sub phi. Y la dirección de crecimiento es z, z crece a partir de aquí, positivo o negativo, entonces la dirección de crecimiento es esta que está aquí, que coincide con lo que hemos escrito acá. Este es E sub z. Entonces ya hemos definido nuestros vectores unitarios, los versores de este sistema. Aquí
se demuestra y vamos a ver de que son ortogonales. Este es un sistema de coordenadas ortogonales. Disculpen, gracias. Este de aquí es phi. Ese de aquí es phi. Es sub phi. Gracias. Muy bien, entonces de esa forma es que nosotros construimos. Bien. ¿De qué forma, digamos, analíticamente nosotros podemos hallar estos vectores unitarios? En primer lugar, vamos a tener lo siguiente. Este vector unitario está claro, este vector unitario también está claro, este vector unitario es el que no está claro. ¿Está bien? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Este vector unitario sub phi es igual a la derivada de R con respecto a S. ¿Qué cosa es S? Aquí hay que tener en cuenta, a ver, voy a dibujarlo aquí mismo, de esta forma. Si esto es phi, esto es d de phi, entonces esta distancia que está aquí, este arco, es el ds. Entonces, ds, ¿qué cosa es? A ver, voy a escribirlo de una vez acá. Tenemos entonces en la parte de arriba el ddr, que es el diferencial de R. R es lo que está acá. Rho es sub rho más Z es sub Z. Con respecto a ds, que va a ser este arco, que es rho, que es el radio, multiplicado por d phi. Eso es lo que nosotros tenemos. Ahora, aquí hay algo que debe de quedar claro. Rho, en principio, es constante para este valor dado, en la posición que lo vamos a tomar. ¿Está bien? Ahora, el n sub rho va a cambiar según como cambia phi. Aquí estamos evaluando con respecto al cambio de phi. Si cambia phi, el valor de rho no cambia. El valor de z no cambia. El valor de e sub z, este vector siempre está hacia arriba, no cambia. Así que todo esto es cero. Rho no cambia. E sub rho sí va a cambiar, porque si cambia phi, voy a tener de que el e sub rho está en otra dirección. ¿Está bien? Para este valor tengo una dirección y en este otra. El mismo módulo, pero otra dirección. Por lo tanto, el e sub rho sí cambia. Y aquí nosotros vamos a tener que esta es la derivada de e sub rho con respecto a phi. El rho y el rho se va, porque estoy derivando con respecto a phi. A ver, ¿y esto qué nos da a nosotros? ¿Cómo cambia e sub rho con respecto a phi? Para ver cómo cambia e sub rho con respecto a phi, voy a dibujar estos dos vectores. A ver, aquí creo lo puedo hacer. Tengo, este es un vector. Este va a ser un e sub rho. Y tengo aquí este otro vector que tiene el mismo módulo, es también e sub rho. Voy a ponerle a este prima. Este ángulo que está acá es d de phi. Entonces nosotros vamos a tener, creo que, a ver, aquí está muy pequeño, lo voy a llevar aquí para que se vea mejor.
Entonces, nosotros tenemos el cambio de E sub rho cuando cambia el D de phi es este vector. Este vector es D E sub rho. Muy bien. Entonces, este D E sub rho nosotros tenemos lo siguiente: D E sub rho es igual al módulo de E sub rho multiplicado, o sea, en módulo, ¿está bien? Multiplicado por D de phi. Y la dirección, ¿está bien? Y la dirección está en la dirección de variación, o sea, está en la dirección E sub phi. Entonces, aquí nosotros vamos a tener lo siguiente. A ver, jóvenes, ¿esto está claro? ¿Alguna pregunta? Me perdí un poco, profe. ¿Me podría volver a explicar la parte de ahí de diferencial de E sub rho? A ver, este vector que está acá es este, ¿está bien? Este vector que está acá es este. Entonces, la variación de E sub rho es esto menos esto, y nos da este vector. Ahora, esto es un arco muy pequeño, fíjense. Es un arco muy pequeño. Entonces, como es un arco muy pequeño, esto, o sea, esta línea, el módulo, es muy cercana al arco. Por eso es que nosotros tenemos eso. ¿Está bien? Entonces, nosotros vamos a tener que el módulo, o sea, voy a tener aquí, el módulo va a ser igual a 1, pero la dirección está, de la variación de estos, está en la dirección de acá. Entonces, tenemos esta relación. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta hasta acá. Para la expresión del radio vector, ¿por qué no se considera el E sub phi? Esa es una pregunta en el sentido de que el radio vector, a ver, el radio vector es este que está acá. Este es el radio vector. Entonces, este radio vector es igual a este vector, que es rho E sub rho, más este vector que es z E sub z. No participa E sub phi. Significa que existe todo un conjunto de puntos alrededor del eje z que tienen la misma forma de expresar el radio vector, pero ¿en qué cambian? En el hecho de que este sub rho tiene diferentes direcciones. Para cada uno de esos puntos, el E sub rho tiene diferentes direcciones. Entonces, la dirección phi está contenida en el E sub rho. Y eso es lo que nosotros notamos acá. ¿Está claro? Que están relacionados entre ellos. Bien. A ver. Sí, un par de detalles más para terminar esto. Vamos a verlo esto un poco analíticamente. Vamos a reproducir este dibujo. Sí, lo voy a hacer de nuevo mejor.
lo voy a hacer de nuevo para que quede claro. Tenemos nosotros lo siguiente. Vamos a tener nuestras coordenadas X, Y y Z. ¿Está bien? Tenemos las coordenadas X, Y, Z. X, Y, Z. Muy bien. Entonces, en estas coordenadas X, Y, Z, nosotros vamos a tener el E sub X, el E sub Y. A ver, pero lo voy a hacer más grande. Voy a trabajar con estos. Entonces, aquí nosotros tenemos el E sub X. Aquí tenemos el E sub Y. Y este va a ser el E sub Z. Muy bien, entonces nosotros vamos a tener lo siguiente. Para un punto dado, digamos que el punto está por acá. Este es nuestro punto M. Nosotros, como acabamos de mencionar, este es el radio vector. Que tengamos nosotros el radio vector va a significar de que tengamos una superficie coordenada. Lo voy a ver, nuestro sistema de coordenadas, en este caso vamos a hacer lo siguiente. Digamos que esto es ahí. Esto es algo así. Muy bien. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos. Bueno, ahí lo vamos a dejar. Entonces, significa que esto se proyecta acá, a este punto, y en este punto nosotros dibujamos esta línea que está acá. Significa que nosotros tenemos en esta dirección el E sub rho. Este es E sub rho y este ángulo es phi. Entonces, hallemos E sub rho en términos de E sub X y E sub y de phi. De aquí creo que queda bastante claro de que el E sub rho es igual al el E sub X multiplicado por el coseno de phi más el E sub Y multiplicado por el seno de phi. Está claro de que el módulo de este vector es unitario, con lo cual nosotros tenemos el valor que nos corresponde. Muy bien, entonces, a partir de aquí ya tenemos el E sub rho. Vamos a hallar el E sub phi. ¿Cómo? Derivando. Entonces, el E sub phi es igual a la derivada de E sub rho con respecto a phi. Esto nos va a dar el derivada del coseno, es menos seno, entonces menos seno de phi E sub X, derivada del seno, coseno, más coseno de phi E sub Y. ¿Quedó claro de qué forma es que hallamos el E sub phi? Jóvenes, el E sub Z sigue siendo el mismo E sub Z, no cambia. ¿Está bien? No cambia. En coordenadas cartesianas y coordenadas cilíndricas es lo mismo. Ahora, aquí vamos a ver lo siguiente. Si nosotros calculamos la derivada de E sub phi con respecto a phi, vamos a tener aquí esta derivada del seno es el coseno, entonces tenemos menos coseno de phi E sub X, derivada del coseno menos seno de phi E sub Y, y nosotros si comparamos esta expresión con esta, nos damos cuenta que esta derivada es menos E sub rho. Significa que E sub Z no cambia, pero E sub phi y E sub rho están
mutuamente relacionados. Entonces, volviendo a la pregunta que hizo su compañero, ¿por qué en el radio vector no aparece sub phi? Sí aparece, está implícitamente acá. No está de forma explícita, sino está en forma implícita. ¿Eso quedó claro, jóvenes? Sí, profesor. Y para terminar esta parte de coordenadas cilíndricas, vamos a hacer lo siguiente. Hallemos la velocidad y aceleración de un punto material. Nosotros, en primer lugar, tenemos nuestro radio vector, así que simplemente lo voy a copiar. ¿Y cómo calculamos la velocidad? La velocidad no es otra cosa que la derivada de este radio vector con respecto a t. Esto es igual, voy a derivarlo, va a ser rho punto por e sub rho más rho derivada de sub rho con respecto a t más z punto e sub z más z derivada de sub z con respecto a t. Inmediatamente nosotros podemos decir de que esto es igual a 0 porque el e sub z no cambia. Entonces lo único que nos queda por averiguar es cuánto vale esta derivada. Para averiguar cuánto vale esta derivada vamos a utilizar este resultado que tenemos acá. Lo voy a colocar aquí a un costadito y vamos a tener lo siguiente. La derivada de sub rho con respecto a t no es otra cosa que la derivada de sub rho con respecto a phi por la derivada de phi con respecto a t. Y esto que está aquí no es otra cosa que e sub phi, y esto que está aquí es lo que nosotros conocemos como velocidad angular. Entonces tenemos la velocidad angular por e sub phi. En consecuencia, la velocidad nosotros vamos a escribirlo de la siguiente forma. Rho punto e sub rho más, esto es rho velocidad angular. A ver, creo que lo voy a dejar como phi punto para que quede más claro cuando ustedes lo vuelvan a revisar. Rho phi punto e sub phi más z punto e sub z. ¿Quedó entendido, jóvenes? De forma análoga, nosotros vamos a tener de que la aceleración va a ser igual. Aquí tengo rho dos puntos y después de aquí, cuando yo derivo esto, obtengo menos e sub rho. Entonces, derivando esto voy a tener menos rho phi punto y todo esto por e sub rho. Ahora, derivo el e sub rho. ¿Está bien? Derivo el e sub rho y voy a tener... a ver... Aquí voy a tener el e sub phi, entonces tengo rho punto e sub phi. Fíjense, tengo rho punto e sub phi más la derivada de aquí del rho punto phi punto más esta segunda derivada más phi dos puntos por rho y todo esto por e sub phi. ¿Está bien? Todo esto por e sub phi.
Entonces, estos jóvenes, y yo lo voy a dejar para que ustedes lo comprueben, se puede expresar como más 1 sobre ρ derivada con respecto a t de ρ al cuadrado phi punto e sub phi más z 2 puntos e sub z. Estos jóvenes, por favor, ustedes lo comprueban. ¿Quedó entendido, jóvenes, las coordenadas cilíndricas? Disculpa, me perdí un poco. ¿Qué era lo? ¿Por qué tiene un punto encima? Rho punto es igual a la derivada de ρ con respecto a t. El punto está indicando la derivada con respecto a t, al tiempo. Los dos puntos es la segunda derivada. Rho 2 puntos es la segunda derivada de ρ con respecto a t. Entonces nosotros aquí lo que tenemos, esto está a la aceleración, ustedes saben muy bien que es igual a la segunda derivada de r con respecto al tiempo. Es decir, tengo que derivar esto y de esta derivación obtenemos nosotros esto. Ah, disculpen, aquí me faltó un puntito más. Un puntito más. Muy bien, jóvenes. Entonces, esto es lo referente a las coordenadas cilíndricas. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Disculpe. Donde se puso 2 puntos menos y el otro es el cuadrado, creo. ¿Dónde, acá? Sí, es que mi libro se ve diferente. A ver, un momentito. 2 puntos. Ah, sí, tienes razón. Es phi al cuadrado porque tengo este phi punto acá. No. Sí. Sí, voy a tener al cuadrado acá. Ajá, así es. Aquí es al cuadrado. Bien, entonces, cotejan ustedes los resultados. ¿Está bien? Los que falten. Muy bien, esas son las coordenadas cilíndricas.